la última presentación de los laboratorios de termodinámica. En este caso vamos a ver procesos irreversibles. Entonces, pues, procesos reversibles y irreversibles. La metodología, el material y la instrumentación que vamos a utilizar es este simulador PET, en el cual vamos a tener dos cámaras de gas donde vamos a inyectar pues moléculas de cada uno de ellos. Vamos a medir su temperatura en todo momento y vamos a conocer si los procesos que vamos a realizar son reversibles o irreversibles. Para su análisis, pues el punto de vista más técnico o más teórico, vamos a utilizar el delta de entropía, perdón, con el cual vamos a ver si el proceso es reversible o no. Entonces, pues de aquí la guía dice que vamos a ingresar 10 moléculas de los dos gases, el gas A y el gas B. Bueno, pues cabe aclarar que principalmente que estos son gases, entonces las moléculas se van a mover aleatoriamente. Y la tendencia es que se vaya un flujo desde el gas A hasta el gas B. Entonces la transferencia de volumen va a ir más hacia la parte B. Entonces vamos a ver que tenemos como variable la temperatura. Esto para que tengamos en cuenta que hay una variable, un delta de energía interna que se representa pues en forma de energía. Entonces cuando ingresemos calor, bueno, la guía principalmente dice, la voy a bajar aquí para que sea visible, y aquí el simulador dice que pasa si su temperatura se deja en 314 grados Kelvin. Entonces aquí vamos a añadir calor. Ahí está más o menos en 314. Y podemos apreciar que cuando llega a esa temperatura las moléculas se comienzan a mover abruptamente, comienzan a chocar entre ellas y a generar energía interna. Es decir, su entropía, su delta de entropía es mayor que cero. Entonces el sistema poco a poco se comienza a hacer irreversible. ¿Por qué? Porque no puede volver a su estado inicial. Vemos que hay unos cambios de temperatura muy altos dado por el número de choques que existen entre las moléculas de gas, y comienza a ser inestable, nunca llega al mismo punto inicial. Tampoco podemos ver aquí que en lo que respecta al número de moléculas varía mucho. Ya comenzamos a ver que lo que estaba mencionando principalmente, que las moléculas de A se van a mover a las moléculas de B dado por este sistema, se está cumpliendo. Sin embargo, que su movimiento no permite que no pueda volver a su estado inicial. Entonces, a partir de esa temperatura de 314 Kelvin es que el sistema se vuelve irreversible. Entonces vamos a reiniciarlo. Entonces, bueno, es irreversible porque nosotros no tenemos ninguna interacción externa con el sistema más que añadir calor. Es decir, estamos agregando energía interna, la cual hace que el delta de entropía aumente hasta, bueno, sea mayor que cero, es decir, que ya no sea reversible. Entonces en este caso vamos a elevar mucho, vamos a añadir mucho calor hasta que tengamos 600 grados, 600 Kelvin. Y vamos a observar qué pasa si vamos quitando a poquitos el calor, ¿no? Bueno, aquí ya está, pues el calor va variando constantemente porque el movimiento de las partículas es aleatorio, entonces va a ser diferente. ¿Qué pasa si vamos quitando calor poco a poco? Entonces vamos a ver que el sistema se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo pues con la ley de la termodinámica, que dice que, bueno, estamos cumpliendo con la ley de la termodinámica, entonces va a haber una conservación de la energía. Al ver que nosotros aumentamos el calor y luego lo disminuimos, es decir, que tuvimos un cambio de energías equivalente, el sistema va a llegar a ser reversible, o sea que va a volver a su estado inicial. No se puede añadir ni quitar mucho el calor, o sea, rápidamente, porque
El simulador tiene cambios muy bruscos por el movimiento aleatorio de las moléculas de gas, pero podemos ver que de a poquitos está retomando otra vez su estado inicial. ¿Cuál es su estado inicial? Que hayan aproximadamente 10 y 10 moléculas, pero pues como tuvimos un cambio abrupto principalmente con la temperatura, pues vamos a tener como resultado este sistema final. Pero como podemos ver, ya no va a ser, ya sus cambios no son tan, o sea, no son significativamente enormes como pasó anteriormente, que las moléculas saltaban para todos lados y la temperatura aumentaba muy rápidamente. Entonces ya, ¿por qué pasa esto? Pues como estaba mencionando anteriormente, hay un equilibrio de energías. Se cumple la primera ley de la termodinámica. Entonces, al conservarse la energía, el sistema se mantiene estable, la entropía vuelve a ser cero, ya que regulamos por medio, pues obviamente por medio del control de calor externo que se le inyecta aquí al sistema, y regulamos de esa forma el delta de entropía. Entonces vamos a proponer un sistema reversible. El sistema reversible pues va a ser, vamos a añadir añadir calor, perdón, y a disminuirlo constantemente. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Estamos agregando, excitando las moléculas de gas. Entonces generan energía cinética al añadir calor, pero al disminuirlo también, o sea, al mismo tiempo estamos quitando la misma energía cinética que teníamos en un principio. Y por consecuente bueno, estamos requitando, bueno, voy a explicarme nuevamente. Añadimos calor. ¿Qué pasa cuando añadimos calor? Vamos a tener que vamos a ingresar energía interna al sistema. Entonces, por consecuente, va a tener un cambio en el número de moléculas que hay entre un tanque, bueno, un espacio y el otro, ¿no? El espacio A y el espacio B. Pero cuando quitamos el calor, o sea, volvemos a un punto inicial parecido al que teníamos anteriormente, que teníamos planteado anteriormente. Una cosa que aquí nos va a limitar, pues obviamente va a ser esta frontera. El gas va a estar bajo, pero si no existiera, se estabilizaría totalmente el número de moléculas que existe en los espacios, en los tanques, en el espacio A y en el espacio B. Entonces, bueno, eso sería uno reversible. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos hacer uno irreversible? O sea, es decir, que no volvamos al mismo punto inicial, añadiéndole calor indefinidamente. Entonces aquí como comenzamos a ver que agregamos energía interna al sistema, entonces las moléculas se excitan, adquieren energía cinética y comienzan a adquirir mucha temperatura. Entonces hay un punto en el cual ya el movimiento cinético, la inercia, como por así decirlo, de las moléculas es tan alto que no puede volver a un estado inicial. Requeriríamos de controlar nuevamente el calor, es decir, quitándolo para que se vuelva a regular. Aquí en este caso pues vamos a ver que esto va a estar variando indefinidamente por el movimiento aleatorio de las moléculas y por la entropía, pues que se reduce prácticamente a que el delta de entropía es mayor que cero, y pues aquí va a ser irreversible, no hay forma de regresar a su estado inicial sin tener que añadir un proceso más, que es quitar calor. Entonces bueno, ya explicamos la energía, qué pasaba con ella, que aumentaba y decrementaba. Entonces cuando se estabilizaba, cuando la energía interna llegaba, no es la misma, pero si llega a tener un equilibrio entre los dos sistemas, pues podemos ver que el sistema es reversible, y si no, va a variar indefinidamente por la entropía. Entonces ya con esto concluiríamos esta presentación de laboratorio, la última guía de procesos irreversibles. Muchas gracias.